Muy bien, y para hacer referencia justamente a la economía, esta economía que todos estamos ansiosos de descifrar de alguna manera, esta economía post-pandemia, estamos en comunicación con el economista Alfredo Blanco. Le damos la bienvenida, lo saludamos. Buenos días y gracias por este tiempo y por este gesto, Alfredo. Mucho gusto. Mucho gusto, no, al contrario, muchas gracias por llamar. Bueno, un placer tenerlo, Alfredo, con nosotros. Queríamos empezar a hablar un poquito acerca de estas estrategias post-pandemia que prepara el gobierno para reactivar la economía. ¿Cuál es su apreciación, su opinión? Bueno, el gobierno, yo diría la sociedad toda, tiene por delante un desafío muy importante. Es decir, no solamente ya teníamos muchos problemas, veníamos de una economía que no creaba empleo privado desde 2011, veníamos con un nivel de actividad muy contraído, veníamos con inflación alta, con problemas fiscales, en fin, y sobre eso sobrevino esta situación de la cual ustedes hacían un comentario, que fue la pandemia, la difusión de COVID-19 y las medidas destinadas a morigerar su impacto, que tienen que ver con el confinamiento, que ha significado una caída de nivel de actividad, no solamente en Argentina, en todos los países del mundo, pero Argentina la ha tomado en un momento singularmente delicado. Adicionalmente, la tomó a mitad del camino de la negociación de su deuda externa. Argentina cayó en default formalmente el 22 de mayo. O sea que es una situación muy delicada y entonces por delante la recuperación del nivel de actividad va a ir acompañado de otros desafíos, es decir, los mismos que teníamos antes de entrar en esta crisis por la pandemia, pero profundizados los desequilibrios. Es decir, vamos a tener más déficit fiscal porque el gobierno ha tenido que acudir, el Estado acudir a los sectores más vulnerables y a las empresas, y eso significa más gasto. Y significa más gasto en el momento en que el gobierno no puede apelar a más endeudamiento, no puede tampoco apelar a más impuestos porque la presión fiscal era muy alta, y entonces la resolución es, bueno, más déficit fiscal, que hay que financiarlo con emisión monetaria, con una situación en el sector externo complicada, en pleno proceso de negociación. Entonces que vamos a salir con los mismos problemas, los mismos desequilibrios que teníamos antes de la pandemia, pero seguramente estos desequilibrios profundizados. Y eso va a exigir mucha prudencia fiscal y monetaria, mucha atención a los problemas de distribución del ingreso también, porque vamos a ver renacer pujas distributivas. Digamos, en la actualidad, los asalariados en realidad priorizan mantener el empleo antes que mantener el nivel del salario. Pero en algún momento va a haber sobre eso seguramente demandas. O sea que tenemos por delante, yo decía los otros días que es probable que si el gobierno no cerraba el frente externo, nos aproximamos mucho al infierno. Ahora, esto no quiere decir que ahora vayamos camino al paraíso. Claro. Me parece que nuestro tránsito va a ser durante algún tiempo en el purgatorio. ¿Hay sectores que se recuperan antes que otros o de una manera más saludable, si se quiere, o mejor, Alfredo? Sin lugar a dudas. Hay un sector que además, si bien ha sido golpeado por esta situación, pero digamos no en la magnitud que ha ocurrido en otros, que es nuestro sector agropecuario, que sin lugar a dudas además tiene alguna expectativa esperanzada del futuro un poco más próximo. Y algunas actividades industriales, por ejemplo, vinculadas al sector agropecuario, como es la fabricación de maquinaria de maquinaria agrícola. Pero bueno, hay sectores que sin lugar a dudas va a ser muy difícil su recuperación, y cuando digo esto pensamos en la hotelería, en el turismo, en sectores que han visto caer drásticamente su demanda, porque esta crisis que está asociada al confinamiento de la actividad económica, muchos la han comparado, por ejemplo, con la crisis del año 30, la gran crisis capitalista del año 30, pero tiene una diferencia. Esta no es solamente una crisis de demanda como fue aquella. Esta es una crisis que es de demanda, pero golpea además a la oferta porque ha significado que muchas actividades, dejaron de producir. Entonces, habrá algunos sectores que se van a recuperar un poco más rápido. Uno piensa, por ejemplo,
que en la estrategia del gobierno con los anuncios en materia de planes inmobiliarios, digamos, bueno, uno piensa que ese es un sector, la construcción es un sector que tiene una ventaja que si se recupera rápidamente va a impactar sobre el nivel de empleo, es decir, porque es una actividad que genera mucho empleo. Entonces es probable que el gobierno priorice esa actividad, como deberá priorizar también las actividades exportadoras, porque la situación de Argentina en el frente externo no está resuelta con esta reestructuración que seguramente será anunciada el 28 de agosto y que cierra un tema que era, yo creo, muy preocupante. Argentina ya ha tenido experiencias de dejar deuda sin reestructurar y terminamos en un juicio. Ahí todo lo conocimos al juez Griesa y eso significó para Argentina un costo muy alto. Pero de todos modos todavía falta, en ese terreno falta terminar de reestructurar la deuda de bonos que han sido emitidos bajo legislación nacional, para lo cual habrá una ley. Y después viene un desafío, es decir, Argentina le debe algo así como 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que obviamente, no el año que viene, pero el año siguiente no lo puede pagar. De manera tal que ahí hay otra conversación, en este caso con el Fondo Monetario, para, digamos, cerrar ese capítulo. Ahora, todo eso va a significar la necesidad de pensar una Argentina que exporte más. Y entonces los sectores vinculados a la exportación, pienso yo, van a tener que ser atendidos, digamos, por la política económica de manera singularmente importante. Alfredo, y también pienso en esta cuestión de la moneda del dólar, ¿no? Lo que significa para la Argentina en una economía quebrada y en un dólar que fluctúa fundamentalmente por todas las situaciones económicas. Pienso en eso y también en la otra cuestión que le pido un análisis, es si hay herramientas para empezar a ver la luz, a salir, según su criterio, desde la economía. Sí, yo creo que cerrado el frente externo, hay posibilidades de, por supuesto eso siempre depende de las decisiones de política económica, pero objetivamente Argentina tiene una situación de recursos que le debería permitir pensar que alguna vez abandonemos este ciclo de crisis periódicas, claro, que además hacen sufrir tanto a las personas. Con el tema del dólar, cuando se cierre digamos, Argentina tiene que hacer un esfuerzo porque el dólar, yo solía decir, en Argentina hay dos bienes que son muy escasos: la confianza y el dólar. Y los dos son muy importantes para el desarrollo de la política económica. Bueno, se ha cerrado un capítulo, digamos, se cerrará en agosto, pero ya el gobierno ha anunciado, y algunos bonistas, como es el caso del grupo de bonistas que están de BlackRock y de los tres grupos grandes que han estado conversando, pero digo, se ha cerrado eso. Una mayor estabilidad cambiaria obviamente permite un desarrollo más adecuado de la actividad económica. Porque miren, en el sistema capitalista en realidad las decisiones se toman siempre en condiciones de incertidumbre. Ahora, cuando la incertidumbre es muy grande, en realidad eso inhibe el proceso de decisiones. En un contexto de mucha incertidumbre, bueno, no hay agentes económicos dispuestos a invertir, los comportamientos de consumo cambian, bueno. Y ahora tenemos un tema de incertidumbre. Recién mencionaban ustedes esta incertidumbre que tenemos respecto de cuánto tiempo va a durar, va a permanecer esta pandemia, ¿no es cierto? Seguramente el día que haya una vacuna estaremos más tranquilos, pero hasta que se logre dominar la pandemia, digamos, bueno, hay mucha incertidumbre. Y la incertidumbre en realidad es una dificultad. Por eso el gobierno debe tratar de tomar medidas que no aumenten la incertidumbre, sino que traten de mostrar un sendero hacia dónde vamos. Y allí, seguramente, en los próximos meses, digamos, el gobierno va a comenzar a plantear, sobre todo en su conversación con el Fondo Monetario, cómo ve la recuperación, porque tiene que demostrar que es sustentable el programa que tenga para cumplir con los compromisos que adquiere
en los procesos de reestructuración. Ya tenemos la llave a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario, que no ha sido menor, para empezar a por lo menos a tener otra expectativa de la economía. Alfredo Blanco, muchísimas gracias por el contacto y por la comunicación. Muy gentil. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana.